¿Nunca les ha pasado que llevan todo el día con lyrics problemáticos en la cabeza y no se los pueden quitar de la cabeza a pesar de que son problemáticos? Tengo todo el día con un coro de una canción de Kendrick Lamar que se llama Wesley's Theory, que tiene un coro medio irónico que dice: We should never give, we should never give, none money go back home, money go back home. Y no me lo puedo quitar. Estoy de que lavando platos y estoy: We should never give, we should never give, nana money go back home. Claro que cuando digo nana dice otra palabra que no puedo decir, pero me siento muy mal, no me los puedo quitar. Pero bueno, este episodio va a tratar sobre América del Norte de Nicolás Medina Mora. Voy a hacer una suerte de ensayo, reseña, comentario, lo que sea. Y también les tengo que advertir que no me importan los spoilers, entonces si no lo han leído y les importan demasiado los spoilers, pues no escuchen esto. Pero en realidad no creo que sean importantes. Se me hace que voy a empezar con un prefacio, una pequeña historia. En 1980 hubo un sismo en la industria editorial de Estados Unidos. A finales de los 70 se intensificó la tendencia de las casas editoriales a conglomerarse. Esto trajo consigo como un imperativo de las casas editoriales tenían que racionalizar todas las publicaciones que hacían. Con esta ola de conglomeración llegaron el control electrónico de inventarios, los departamentos de marketing, una jerarquía bien definida de diferentes trabajos especializados en torno a las publicaciones. En esta década fue cuando comenzó el dominio de los bestsellers. Daniel Steele, que escribía novelas románticas, Stephen King, que escribía novelas de terror. También por aquellos años se popularizó Tolkien, que escribió en el género de fantasía, ¿no? Entonces, la diversidad del ecosistema literario, en consecuencia, empezó a disminuir. Como que las casas editoriales empezaron a priorizar los intereses de los accionistas antes de su propio criterio y gusto, ¿no? Que era lo que antes regía qué se publicaba y qué no. Eso empezó a cambiar. Jason Epstein dice que sintió como un cambio en la atmósfera de la oficina, que Bennett Cerf, un cofundador de Random House, luego lo veía, lo sorprendía masticando nerviosamente la esquina de un pañuelo cada que las acciones caían. Entonces hubo una rejerarquización de sus prioridades a partir de este proceso de conglomeración, y estos cambios trajeron muchas consecuencias, entre ellas la erosión de la autonomía del autor, porque empezaron a llegar nuevas figuras. Cuando antes tú solo trabajabas como autor con un editor en un cuarto silencioso sobre el texto, empezaron a llegar nuevas figuras, ¿no? Las cadenas de librerías que compraban libros en masa, los representantes de esas cadenas que tenían un poder enorme, que elegían qué libros iban a poner en sus librerías de cadena, los agentes literarios, los publicistas. Todas estas cosas que ahorita son normales fue cuando empezaron a constituirse en los años 80. Por ejemplo, la figura más importante de la industria editorial en Estados Unidos, chance después de Oprah, era una persona llamada Cecily Hensley, que era la que compraba libros de ficción en Barnes Noble. Ella básicamente decidía si un libro iba a ser exitoso o no. La carrera de varios escritores gringos se la deben a ella. Por ejemplo, Jonathan Franzen, su libro más famoso, que es The Corrections, ella lo adoptó y lo impulsó como uno de los grandes libros que diseccionaba la psique americana, y fue básicamente ese ímpetu suyo el que lo hizo el libro.
Entonces los autores exitosos empezaron a aprenderse las reglas por las que eran juzgados. Empezaron a interiorizar esas reglas. La década de los 80 fue una época de cambios en la que surgió el predominio de muchas formas contemporáneas que ahorita conocemos y están rampantes, como la autoficción, la ficción del género, el minimalismo y, como ya dije, la nueva novela histórica. Y fue también en la década de los 80 en Estados Unidos, claro, cuando los programas de escritura creativa se expandieron y se convirtieron como en una suerte de sistema de patrocinio nacional, donde los profesores recomendaban a sus escritores, estudiantes favoritos. Raymond Carver tuvo su taller en Syracuse, su editor también, Gordon Lish, tuvo un taller en Columbia. Entonces, para los editores, estos programas de escritura creativa se convirtieron como unas instituciones de masas y un sistema útil para clasificar a los escritores, privilegiando a los que eran elogiados por sus profesores, que provenían normalmente de programas de élite como Brown, Columbia, Cornell, Stanford y, sobre todo, Iowa. El auge de los programas de escritura creativa transformó también la producción literaria estadounidense e instaló ciertos valores que son ligados al modernismo, como los institucionalizó. Estos valores creo que todos los conocemos o hemos escuchado de ellos: el show don't tell, el encuentra tu voz, el escribe lo que sabes. Se convirtieron como una suerte de guía y cristalización para el quehacer literario. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Si esto se supone que es una reseña, un ensayo acerca de América del Norte, de Nicolás Medina Mora, y creo que es porque América del Norte, para mí, surge de un impulso creativo de ofrecer una alternativa a todas estas manifestaciones y reglas incrustadas en las instituciones de escritura gringas. Y esa alternativa estética, esa propuesta, es un modo de ver, es un modo de vida, es una forma de estar en el mundo. Lo que propone América del Norte, creo que lo que propone es la alternativa barroca. Vamos a sumergirnos entonces a la obra. América del Norte es una novelota. Hablo como en el sentido de su extensión. Son 500 páginas o 480 páginas que tratan de una miriada, una constelación de temas y personajes. Voy a intentar hacer un breve resumen. América del Norte trata sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre la guerra contra el narco, sobre la colonización española. Habla de la invasión gringa, es decir, de la guerra mexicoamericana, del programa de escritura creativa de Iowa. Se interna en las vidas de muchos personajes de la historia reciente y distante. Por ejemplo, el escritor Sigüenza Góngora, el escritor y político José Vasconcelos. Tiene escenas en las que el protagonista es AMLO. Tiene escenas con Nazario Moreno González, que es el líder de los caballeros templarios, era más bien. Hay fragmentos de la vida de Moctezuma, cuenta la historia de la Virgen de Guadalupe, incluye escenas y ensayos sobre los mirreyes y la flora y fauna de las élites de México, ensaya sobre la figura del padre, sobre la figura de la madre, y no solo habla de las vidas de grandes personajes, sino también de gente anónima, como indaga en la vida de guardaespaldas, de migrantes centroamericanos y mexicanos. Habla sobre gringos artistoides promedio. Es básicamente un revoltijo de tramas y personajes. Y esto no lo digo en el sentido negativo, sino creo que es algo voluntario.
Todo está escrito en forma de pequeñas viñetas que hacen saltos espaciales, temporales y de enfoques narrativos. En un momento te puede estar contando de cómo le quemaron las patas a Cuauhtémoc y en el siguiente te habla de cuántos tipos de mis reyes existen en México contemporáneo, los pipopes, narco juniors, whitexicans, etcétera, etcétera. Entonces hay de chile, mole y pozole, para ponerlo en términos simples. Creo que cuando hablamos de una obra barroca o que se asume barroca, es un despropósito tratar de responder a la pregunta de ¿qué trata? Según Bolívar Echeverría en La modernidad de lo barroco, el barroco es una negativa a alisar la consistencia del mundo, una negativa a elegir entre la continuidad o discontinuidad del espacio, del tiempo, de la materia. En español, esto significa que el barroco prefiere desquiciar antes de unir, el barroco prefiere confundir en vez de hacer sentido, o más bien juega con los sentidos, sabiendo conscientemente que siempre orbita en un vacío, que es imposible penetrar ese vacío. El barroco, también dice Bolívar Echeverría, es una reacción ante el agotamiento de una forma desgastada. Y creo que en este caso, en el de América del Norte, estas formas desgastadas son las reglas que rigen los programas de escritura creativa y en general como la mirada literaria estadounidense. Creo que la gran diversidad de temas y líneas narrativas en América del Norte vienen de esa pulsión de desquiciamiento de las formas establecidas en lo que Estados Unidos se conocen como lo middlebrow. Middlebrow es una síntesis de las categorías de highbrow, o sea, literatura sofisticada y producida en un código diseñado como para élites educadas en ese código. Es literatura de altos vuelos, pues, y lowbrow, ¿no? Que es literatura para masas, barata, de aeropuerto. Entonces, un libro middlebrow, según, voy a pronunciar mal el nombre seguro, según Dan Sinykin, en un libro que se llama Big Fiction, un libro middlebrow es un producto del deseo de los conglomerados, pero a diferencia de la ficción lowbrow, formulaica, de género, lo middlebrow enmascara esa uniformidad como con un brillo de alta literatura, de highbrow. Son novelas que están bien hechas y generalmente tienen un fuerte énfasis en la trama. Es decir, son novelas como que dan el gatazo de ser alta literatura, pero siguen siendo uniformes y hegemónicas, ¿no? Productos del mercado editorial. La alternativa barroca de la que estaba hablando hace poquito, y aquí también estoy parafraseando a Bolívar Echeverría, surge de una desesperación ante el agotamiento de un canon que nos lleva a someterlo como una serie de juegos y paradojas, de enfrentamientos y conciliaciones de contrarios. Entonces es imposible, dado lo anterior, establecer de qué trata América del Norte siendo una obra barroca o que se asume barroca, una decoración absoluta que combina una plétora de personajes y viñetas y tramas narrativas, ¿no? Pero justo aquí, en este momento, te enfrentas, o más bien yo me enfrento a un problema con mi interpretación, porque no es así. En realidad, sí podemos definir de qué trata la novela, porque sí hay un principio de orden y jerarquía dentro de todas estas líneas narrativas de las que hablaba. Sí podemos identificar un protagonista y una línea principal, y es la historia de Sebastián Arteaga y Salazar, que es el narrador y autor como ficcional del libro. El grueso del libro cuenta la historia de este mexicano de élite, descendiente de una casta que él mismo nombra como austrohúngara, como una línea de herederos y aristócratas que se remonta hasta Maximiliano de Habsburgo. La mayor parte del libro trata de sus idas y venidas de Estados Unidos a México. Cuenta los problemas y desencuentros que tiene con su novia gringa o sus varias novias gringas, los problemas y desencuentros con sus compañeros del programa de escritura de Iowa, los problemas y desencuentros con otros artistas mexicanos que también quieren ser exitosos en Estados Unidos, los problemas que tiene para conseguir una de green card en la era de Trump, etcétera, etcétera. Entonces, en este universo caótico
y barroco hay una línea recta y bien definida que atraviesa todo, y yo creo que lo contradice un poco. En vez de haber un vacío alrededor del cual orbitan estas diversas escenas e historias, hay un centro, un principio ordenador, a partir del cual brotan otras narrativas que se vuelven, por obra de la fuerza de gravedad de este centro narrativo, de esta línea narrativa principal, se vuelven marginales y accesorios. Y accesorios no en un sentido barroco, en donde la decoración y lo accidental se vuelve lo sustancial por medio del juego, sino accesorios de verdad. A mí esto fue lo que más me alarmó y como que me arruinó la emoción que en un principio me despertó el libro, porque prometía ser un poquito más experimental de lo que es. Entonces seguí leyendo y me empezó como a carcomer una sospecha, y que era que la historia de Sebastián, el protagonista, era una suerte como de claudicación ante el imperativo de legibilidad gringo, a la necesidad de una trama principal, de un personaje con el cual puedas empatizar, porque pues qué gringo va a empatizar con la vida precaria de un narco en Michoacán, ¿no? Entonces está metida ahí esta historia, creo, un poco a fuerza. Y eso es lo que se delata aquí, ¿no? Un miedo a perder el interés de la mirada gringa, ¿no? A no asustarlo con una pequeña ración de sinsentido. Contraintuitivamente creo que la principal falta de América del Norte es su absoluta e invariable legibilidad. No hay un momento de descontrol, de delirio, como de torcimiento. Todas las descripciones, aunque presuman de un aliento como barroco, creo que pecan de un miedo a no ser comprendidas. Me da la impresión de que está interpretando el barroco para una audiencia gringa, y no digo interpretando de manera gratuita. Voy a volver otra vez a Bolívar Echeverría, que dice: ser intérprete no consiste solamente en ser un traductor bifacético de ida y vuelta entre dos lenguas, desentendido de la reacción que su trabajo despierta en los interlocutores. Consiste en ser el mediador de un entendimiento entre dos hablas singulares, el constructor de un texto común para ambas. Y este texto común aquí se me hace que es una suerte de barroco diluido y gringo friendly. El código del barroco está inscrito en el libro. Hay varios personajes y escenas donde se trata y se pone énfasis en que esto es barroco, ¿no? Hay un videógrafo que crea un documental donde el espacio-tiempo se colapsa. Hay una pianista que hace una ópera barroca que combina música clásica con música colonial. Entonces, eh, está aquí en los temas que trata, pero yo no pude encontrarlo en el ADN mismo del texto. Entonces, para hacer una lectura más detallada, creo que podemos examinar un párrafo. Van a tener que soportar un poco mi inglés. Este párrafo es en un momento en que el protagonista, Sebastián, está reportando, haciendo un reportaje en una ciudad como perdida de Estados Unidos. No me acuerdo cuál ciudad exactamente. En esta ciudad se encuentra como en un enclave mexicano, una suerte de mercado donde venden varias cosas mexicanas y está lleno de mexicanos. Entonces ese es el párrafo. I turned the corner and found myself before a technicolor cornucopia, crates of ripe red tomatoes and wet fresh cilantro, night green jalapenos and noon yellow habaneros, sun-soft mangoes and avocados, pyramids of onions, cigarettes of limes, plums, prunes, papayas, and picayas, strips of candy made of tamarind, marzipan, amaranth, garlands of garlic, hoja santa, endepazote, piloncillo, endachiote, hierbabuena, verbena, jamaica, anís, and canela, bundles of chile costeño, chipotle, mulato, pasilla, guajillo, and long, narrow ribbons of lottery tickets, fluttering in the breeze, vibrant like Tibetan prayer flags. like Tibetan like Tibetan prayer flags. Ahí está. Creo que aquí hay una intención justo que va en contra de las guías gringas que te dicen que no adjetives
Hay una intención poetizante y rítmica. Por ejemplo, esto de Sun Soft Mangoes, Garlands of Garlic. Cada sustantivo tiene su adjetivo y eso es algo que los gringos te van a decir que no hagas nunca, ¿no? Que no sobreadjetives, ¿no? La prosa tiene que ser limpia, ¿no? Eh, pero creo que en sí misma la secuencia de enunciados sí es límpida, sí es plana y sí es muy clara. No hay una claudicación del sentido. No encuentro esa transmutación en la que el adjetivo se vuelve central y desplaza la intención de comunicar para despertar algo más profundo que dormita en el lenguaje. Y eso es para mí lo que hace el barroco, ¿no? Aquí de nuevo vuelvo a Bolívar Echeverría, que hablando del barroco y del comportamiento barroco, dicen, el comportamiento artístico de lo barroco se desdobla en dos pasos diferentes de sentido contrario y además, paradójicamente, simultáneos. Los innumerables métodos y procedimientos que se inventa para llevar a las formas creadas por él a un estado de intensa fibrilación, los mismos que producen aquella apariencia rebuscada, ornamentista y formalista que lo distingue, están encaminados a despertar en el canon una dramaticidad originaria que supone dormida en él. Creo que esta rendición, este ceder ante la mirada gringa, se manifiesta también en otros recursos narrativos. Por ejemplo, en el manejo de la tensión. Varias escenas usan el cliffhanger, es decir, pausan voluntariamente un momento crítico para provocar una suerte de expectativa o tensión, algo parecido a lo que pasa como en las películas de Hollywood, que la verdad no tiene mucho que hacer en este libro, creo. Me sentí un poco manipulado y engañado por esas escenas. Hay una, por ejemplo, en que el narrador nos hace creer que un accidente automovilístico es en realidad un intento de homicidio o un asalto. Hay otra parte en la que nos deja pensando que un amigo de él murió en el sismo del 19 de septiembre para después enterarnos de que está sano y salvo, ¿no? Esos recursos se me hicieron, la verdad, medio chafones, de una sensibilidad medio atrofiada por Hollywood. ¿Cuál es la necesidad de andar induciendo este tipo de tensión barata que claramente pertenece a otro género? O no sé si necesariamente pertenezca a otro género, pero a mí hacer eso en un contexto de violencia, como usar esos recursos, no sé, se me hace por lo menos cuestionable. Bueno, ya por último quiero hablar de una escena que me pareció la más sintomática en este sentido, en el sentido de someterte o rendirte ante las expectativas de una mirada gringa, estadounidense, ¿no? Hay un momento en que Sebastián, durante su programa de escritura de Iowa, va a una presentación de un libro de una escritora mexicana que también quiere ser escritora gringa, o por lo menos busca el prestigio en Estados Unidos y no en México. La autora que va a dar la plática es una suerte de amalgama de muchas escritoras reales, yo creo. Es hija de embajadores, estudió en Francia y escribió un libro que se llama Antígona, es decir, un poco como si Valeria Luiselli se hubiera fusionado con Sara Uribe o Cristina Rivera Garza. El protagonista, Sebastián, le tiene envidia porque ella es todo lo que él quisiera ser, ¿no? Un mexicano que tiene hechizado al público gringo. La escena es un poquito irónica porque Sebastián va con toda la intención de ponerla en jaque con preguntas insidiosas, pero termina siendo ridiculizado por la autora, quien como que lo vence y lo desnuda enfrente de todo el mundo, por así decirlo, en un intercambio cortito. Y aunque la escena está atravesada de ironía, no puedo... Ay, pinche avión. Y aunque la escena está atravesada de ironía, no puedo dejar de pensar que
en un libro que apuesta por un cosmopolitismo histórico y literario, hay una crítica soterrada al uso de temas que ahorita están en boga por parte de escritores, claro, la violencia, la migración, la búsqueda de desaparecidos y al aparente éxito que han cosechado las autoras que tratan estos temas, ¿no? La ironía de la que está consciente Sebastián es que él viene del mismo lugar de enunciación que ella, o sea, es blanco y privilegiado, estudió en una universidad de élite y lo que en realidad le molesta es el azar del destino, por qué ella y no él, por qué no puede ser él el escritor exitoso en Estados Unidos. Y parece que aquí se abren dos posibilidades. El camino representado por la autora Olivares, que es la Valeria Luiselli 2.0, que explota el dolor de los demás, y el camino del barroco, ¿no? De un cosmopolitismo más bien abierto. Y ya no sé, me parece curioso que en este libro va en contra, o sea, en América del Norte va en contra de ciertos caminos estéticos que la mirada gringa ha querido capitalizar y forjar. Por ejemplo, esto de lo que hablaba antes, ¿no? El modernismo Henry Jamesiano de los programas de escritura creativa y también la explosión de relatos sobre la violencia y el dolor de los mexicanos en esta violencia, ¿no? Entonces, en América del Norte, yo creo, hay un laberinto de estéticas y caminos del arte que están en constante lucha y pugna por conquistar el mercado. Lo que hizo Nicolás Medina Mora con América del Norte es añadir el barroco a esa competencia. Más allá de esta lectura mía, creo que América del Norte es un libro ambicioso y creo que por eso merece, creo que una lectura seria, más allá de si Medina Mora es hijo de quién o no sé qué, bla, bla, bla. Yo siempre digo con mis amigos que prefiero un libro ambicioso y fallido que un libro mediocre y logrado. Hay muchos temas que no pude tocar aquí y pasajes que sí me gustaron. Creo que hay un momento en que Sebastián, el protagonista, cuenta la historia de su padrino, que era como una figura paterna para él y un modelo a seguir, y la historia de cómo vivía y de su muerte. Es un momento súper conmovedor y bien escrito, y la prosa creo que despega un poco en esta parte. Y hay momentos muy parecidos también en otras partes de la novela. Entonces, la verdad, yo creo que sí recomendaría leerlo. Hay lecturas, hay muchas lecturas que por tiempo y espacio yo no pude hacer aquí. Lecturas sobre la relación entre la ficción y la historia, o sea, la historia con mayúscula, sobre el relato del poder en altas esferas, sobre la fantasía de creerte en control de tu identidad y de tu memoria, sobre cómo el encuentro entre dos culturas la recodifica y cambia tanto al oprimido como al opresor. Hay muchas cosas. Pero yo decidí irme por este camino, del camino del barroco. Y bueno, yo creo que con eso termino un poco, un poco. We should never give, we should never give. Not a money go back home. Money